Buenos días, mami. Buenos días, hija. ¿Qué hay de desayunar hoy? Vamos a hacer un rico desayuno con la comida que nos quedó de ayer. ¿Y eso cómo es? Bueno, manos a la obra. Primero vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Esto siempre se hace antes de cocinar para que estén limpias. Los ingredientes que necesitamos son agua, carne desmechada, papas, harina de maíz, sal y aceite. Ponemos a tibiar un poco de agua. Agregamos la harina de maíz en una taza. Aquí está la carne desmechada Que nos quedó que de nos ayer. quedó de ayer. Solo nos quedó una papita, pero si tenemos más, pues mucho mejor. Más rinde. Nos saldrían muchas más empanadas. Ahí la vamos a triturar. La mezclamos con la carne desmechada. Se mezcla y queda como una masita con su carne. O sea, hay que incorporarla bien. La vamos a revolver con la sal. Le agregamos el agua tibia. Vamos agregando de a poquito. Vamos mezclando y ahí vamos mirando la consistencia. Debe quedar una masa que no se pegue tanto en las manos. Bueno, mezclamos y mezclamos Hasta que quede hecha masa. hasta que quede una masa. Y para que quede suavecita se le echa también una gotita de aceite. Ahora ponemos el aceite en el caldero. Acá seguimos amasando hasta que tengamos la masa perfecta. Listo, tomamos un papel adherente. Si no tenemos el papel adherente, podemos tomar cualquier bolsa plástica. Nos va a ayudar para hacer la empanadita, buscarle la forma a la empanada. ¿Cómo sería lo mismo con la bolsa? Con una bolsa plástica, de esas que nos dan en los supermercados, de frutas, verduras, la limpiamos y se coloca, tiene la misma función del papel adherente. La idea es que no se pegue la empanada en el mesón, en la mesa donde la estemos preparando. Entonces por eso es la bolsa plástica. El siguiente paso es tomar una porción de la masa dependiendo del tamaño de la empanada. Aplastamos la bolita de masa y procedemos a rellenarla con la carne. Esa taza es para darle la forma, ¿cierto? Sí, para que salga una forma De homogénea. luna. Una luna. Rellenamos con la carne, la cerramos con la bolsa o el plástico. Eso se envía para Sellamos bien las orillas para que no se le vaya a salir el relleno. Y luego con un molde, un recipiente, depende del tamaño del recipiente, como quieran la empanada, grande, pequeña. Cogemos el recipiente y cortamos. Y ahí queda la empanada, lista para llevarla al aceite a freír. Ahora podemos coger una masita y tirarla al aceite para ver si se está fritando. Y después la empanada. Ahora terminamos y hacemos lo mismo con las demás empanadas. Las empanadas se dejan friendo de 1 a 2 minutos por cada lado. Cuando ya pasen 2 minutos del primer lado se voltea y esperamos 2 minutos para poder sacarlas. Y aquí tenemos nuestras primeras empanadas. Recuerden que el tiempo que se demoran fritando las empanadas varía según el país, la altura y el clima. Si está muy frío va a demorarse más y si es cálido se va a demorar un poquito menos. Así que pueden ir midiendo. Y lo mismo pasa con el aceite, como está a fuego alto. Varía según la cantidad de aceite y la cantidad de tiempo que lleva en el fogón.
¡Tarán! Aquí tenemos 8 empanaditas y también tenemos una empanadita Mira. bebé. ¡Guau! Ahora vamos a partir una para ver cómo quedó por dentro. Sí. Menos. ¡Qué delicia! Y tan rica solo con el almuerzo y la cena que nos quedó de ayer. Suscríbanse, si les gustó denle like, si no también comenten, quieren ver para un próximo video. Nosotras somos Xiaomi y Mariale. Nos vemos en un próximo video. Adiós.